difícil. Bueno, nosotros tenemos el privilegio de poder conversar cada tanto con el doctor Miguel Ángel Broda y examinar con él el estado de cosas de la economía y lo que viene. Lo vamos a hacer en instantes, y seguramente va a ser, como siempre lo es, imperdible. Permítame antes dedicar unos segunditos nomás al debut de Gabriela Cerruti como portavoz del presidente, que acaba de ocurrir, y es bastante asombroso, ¿no? Porque nosotros contábamos temprano, y creo que con independencia de la opinión de cada uno, lo que describimos es bastante real, que estamos viendo diversos gobiernos actuando de manera simultánea en la política y en la economía, ¿no? En ese contexto, ayer hubo un acto conmemorativo del 17 de octubre, donde se formularon críticas muy duras al presidente Fernández, que estaba camino y aparentemente se volvió. Esas tensiones políticas que son cada día más visibles y que creo que jamás se han visto en ninguna coalición de gobierno prácticamente en el mundo, porque siempre hay tensiones en las coaliciones, pero nunca tan dramáticas y tan visibles, ocurren también en el plano de la economía, de la gestión económica, no de las ideas económicas. Porque entendemos que el señor Ferretti está avanzando con amenazas severas de congelamiento y de leyes penales, al mismo tiempo que el presidente pretende atenuar lo que hace su propio secretario de Comercio, que es al mismo tiempo contradictorio con lo que han presentado aparentemente en Estados Unidos el jefe de gabinete y el ministro de Economía. Una ensalada incomprensible que la señora Cerruti, en su debut como portavoz del gobierno, le encontró una curiosa respuesta que compartimos con ustedes. Con un discurso de Eve de Bonafini pidiendo profundizar determinadas agendas del gobierno, y con otra cantidad de discursos y con muchísima gente en la calle y en la plaza que son funcionarios de este gobierno, funcionarios del gobierno, del gobernador de la provincia de Buenos Aires, digamos. O sea, no es nada en contra de, digamos, cuando se hacen movilizaciones populares y hay diferentes discursos, nos parece absolutamente razonable que cada uno exprese hacia dónde quiere profundizar. Bueno, conocemos, respetamos, queremos a Eve de Bonafini hace muchísimos años y conocemos su discurso y su vocación por profundizar determinadas políticas, así como la plaza estaba llena de militancia, de funcionarios, de diputados y diputadas, del gobernador de la provincia de Buenos Aires, de toda el presidente siguió las alternativas del acto y estaba contento. Estaba contento el presidente, según su portavoz, al escuchar insultos prácticamente en su contra en una plaza protagonizada inclusive por sus propios funcionarios, no ya militantes de la coalición, sino directamente por sus propios ministros, ¿no? Bueno, en el contexto de este espectáculo bastante indescifrable, por cierto, tenemos el privilegio de saludar y de conversar con él esta mañana, como lo hacemos habitualmente en el programa, con el doctor Miguel Ángel Broda. Miguel, un abrazo muy grande, buen día y gracias como siempre, ¿eh? Otro abrazo y una felicitación para un equipo exitoso. Gracias, doctor. Bueno, si yo le saco una foto a la economía y se la mando por WhatsApp, ¿no? Y después le mando un video, ¿no? Primero le mando la foto y después el video, ¿no? ¿Qué me diría Miguel de la foto de hoy y del video que esa foto eventualmente proyecta sobre la vida económica de los argentinos de corto plazo? Mire, primero antes de mirar la foto miraría el video, o sea, antes de la PASO ya subía el gasto, subía el déficit fiscal, subía el financiamiento monetario y subía la tensión cambiaria. Luego de las PASO vino el programa Piñata Platita, que agravó todas las condiciones que se recibió o que había antes las PASO. Así que nosotros ahora tenemos una intensificación de los desequilibrios macroeconómicos y tenemos además una interacción creciente entre las peleas dentro de la coalición, lo que puede llegar a pasar en términos económicos. O sea, la interacción entre la economía y la política está terriblemente complicada. Ahora, en este contexto, para dar una o dos cosas, emitíamos a tasa de 50% y vamos a emitir a tasas anualizadas de más de 100% en el cuarto trimestre de este año. Y bueno, perdíamos reservas a una velocidad enorme, o sea, perdimos por intervenir en tanto en el mercado oficial como en el no oficial
más de 1.400 millones de reservas en septiembre, y en los 2 últimos de septiembre y los primeros 3 días de octubre, antes de las medidas de intensificación de las restricciones, la intervención del Banco Central en los 2 mercados hizo perder 680 millones de reservas, de las escasas reservas que tenemos. Así que el video empezó antes. La fotografía hoy está agravada, y lo que viene por delante, cómo sigue el video, bueno, dependerá del resultado de las elecciones y del predominio de cualquiera de las 2 vertientes que se van delineando en el equipo, en el gobierno. O sea, hay una vertiente heterodoxa muy radicalizada de crecimiento del rol del Estado y de como todo populismo, con 100 de gastos, querer gastar 200. Esa corriente de triunfar claramente nos lleva a una crisis de magnitud, o sea, una crisis como tuvimos en el 75, como las 2 hiper del 89 y 90, o la crisis de la salida de la convertibilidad. Esta posición heterodoxa, populista, estatista, extremadamente radicalizada, es un riesgo muy importante y complica seriamente el necesario acuerdo con el fondo. Va a poner alguna consistencia entre lo que no hay. La segunda vertiente es una vertiente heterodoxa que cree que el Estado resuelve los problemas y sobre todo las fallas de mercado, que muchas de ellas son creadas por el mismo Estado. Es una corriente menos irracional, con una larga tradición de la heterodoxia en la Argentina. Esta corriente, también es populista, solo que con 100 de ingresos piensa gastar 120, no 200. Obviamente esta es la tendencia digamos, la tendencia que menos daño le causa a una Argentina que viene acelerando la decadencia y que viene con un estancamiento y una inflación crónica fenomenales. O sea, Argentina, el video de corto plazo se inserta en una política de aceleración de la decadencia de más largo plazo. Así que si triunfa esta vertiente, y ahí sería muy importante un acuerdo con el fondo, que está muy complicado, claramente vamos a tener 2 años mediocres de altísima inflación, pero seguramente o probablemente evitemos una crisis macroeconómica muy fuerte, aunque claramente vamos a tener trimestres de subas y luego bajas de nivel de actividad, y vamos a mantener una altísima tasa de inflación. Pero en esta corriente, esa vertiente, si fuera la triunfante en el lío que tiene la coalición oficial, probablemente el acuerdo con el fondo sea una buena noticia. No nos va a hacer normales, o sea, el fondo ha perdido la esperanza con Argentina. Lo que quiere es que Argentina, que es su mayor deudor, no lo defoltee, pero la verdad es que el acuerdo con el fondo puede darnos una cierta consistencia y sacarnos de este programa, consistencia entre lo monetario, lo fiscal y lo cambiario, y sacarnos del programa de vamos viendo y solo preocuparnos de los síntomas. Yo digo, este es un gobierno que sale un grano en el brazo y usa una hacha para cortarlo, el grano desaparece, ahora queda una cicatriz fenomenal, ¿okay? En ese contexto me parece que un acuerdo con el fondo sin duda puede ayudar a nuestro futuro cercano, digamos 22-23, y puede ayudarnos
no a salir de la decadencia, no a salir de la inflación, pero sí a evitar una crisis macroeconómica de gran magnitud. Sí. En este contexto, como usted menciona, Miguel, de triunfar esta mañana o este día de hoy la postura más radicalizada del secretario de Comercio Roberto Feletti, que entiendo que el presidente, que vendría a ser eventualmente su jefe, está intentando moderar. Pero póngale que efectivamente ocurra que Feletti consigue dictar un congelamiento no solamente de los 1.200 productos que ya anunció, sino ampliar ese control a otras actividades. ¿Qué derivaciones puede tener eso para los argentinos de todos los días, en el supermercado, en las compras, en las ventas, en el consumo, en el abastecimiento de productos? Mire, Feletti es miembro de la vertiente más radicalizada, o sea, la heterodoxia estatista menos radical es Humana, es Heyman, es Carrera, no es Feletti. Mire, el congelamiento de precios primero aumenta la tasa esperada de inflación, y la tasa esperada de inflación es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque la tasa esperada de inflación afecta las decisiones de remarcación de los comerciantes y los industriales en el corto plazo, pero además afecta sustancialmente la cantidad de pesos que la gente quiere tener. Cuanto más alta la expectativa de inflación, menos cantidad de pesos que la gente quiere tener, y por lo tanto, para dada emisión monetaria, más alta la tasa de inflación. Así que la primera medida del congelamiento y del plan Platita y Piñata es que la tasa esperada de inflación subió. Sí. Y la tasa esperada de inflación claramente tiene un rol crucial para qué tasa de inflación vamos a tener en el corto y en el mediano plazo. Si en el mediano plazo siempre la inflación es un fenómeno solamente monetario, o sea, en los últimos 10 años la cantidad de moneda en poder del público creció a 31% promedio anual, y la tasa de inflación creció a 33%. ¿Y por qué creció un poquitito más la inflación que la emisión? Y muy simple, porque la tasa de inflación va para arriba y la gente quiere tener menos recursos reales en esa segunda moneda que tiene Argentina llamada peso. Ahora, obviamente un congelamiento de precios es una medida absolutamente desesperada. Se podrá avanzar. Yo recuerdo, mire, mi padre era roticero y tuve que ir a visitarlo a Casero. Estuvo 2 días precio porque el jamón crudo había aumentado 2% más de lo que esperaba. O sea, la gente se ha olvidado de las versiones anteriores a la ley de abastecimiento del 73. O sea, estamos en presencia, mire, peor no se puede ser. O sea, es muy difícil encontrar en la historia argentina un equipo económico tan desordenado, sin saber a dónde va y con medidas tan diversas. O sea, el ministro está tratando de convencer al fondo de que hay que hacer menos ajuste fiscal o menos, un poco más de emisión monetaria de lo que cualquier economista del mundo, incluido heterodoxos, quisiera. Y en el mismo momento ponemos congelamiento de precios al día siguiente que a decir de nuestra prócer Bonafini, el presidente se sentó con los ricos. Así que la verdad es que es muy difícil que nos vaya bien con esta calidad de gobierno. Acá está Willy, Miguel, para hacer una pregunta. Un abrazo, Miguel, buen día. ¿Qué tal, Willy? ¿Cómo estás? Mucho tiempo. Muy bien, muy bien. A propósito de las medidas y en el marco de lo que usted llama el plan Piñata, digamos, ¿cómo está viendo el tema del empleo? Porque, bueno, el gobierno empezó a plantear que hay que, digamos, transformar los planes sociales en empleo genuino, lo hemos escuchado tantas veces, pero apareció esta novedad de que el gobierno, bueno,
Se cortó Willy. Se cortó, sí. Ahí se cortó Willy. Se interrumpió Willy. Bueno, le traduzco la pregunta. No me traduzca nada más. Entendió, ¿no? Mire, producto de la aceleración de la decadencia, sin duda nuestro principal problema es que no creamos empleo. O sea, y para crear empleo hay que invertir, hay que atraer la inversión, que es la única fuente de creación permanente de empleo. Los parches, los remiendos son muy poco efectivos. O sea, supongan que las pymes están desesperadas por las leyes laborales, o sea, por la industria del juicio. Usted no encuentra una pyme que no tenga algún abogadito que encontró a alguien que trabajaba 10 años y le hizo el bocho que había que hacerle juicio al empleador. O sea, nosotros estamos en una situación fenomenalmente complicada para generar empleo formal. Usted da subsidio por 12 meses. ¿Quién va a tomar a alguien? Y en el mes 13, ¿qué? Le tiene que pagar doble indemnización, le tiene que pagar prohibir echarlo. O sea, la verdad es que si no cambiamos el contexto, cada medida marginal no cambia nuestra historia de no generar empleo, que es probablemente el principal problema económico que tengamos y es consecuencia, obviamente, de la decadencia. Sí. Miguel, ahí ya lo estoy escuchando perfecto. Se había interrumpido, Willy, unos minutos. Sí, ¿entendí lo que querías decir, Willy, o no? Sí, me di cuenta. Sí, Miguel, esta pregunta va a ir más obvia, pero más importante que tengo para formular esta mañana. Usted, al estar durante tantos años mirando la economía argentina y siendo uno de los decanos de la vida del análisis económico de nuestro país, no tiene más remedio que mirar la política. No hay forma, creo yo, de mirar la economía descontextualizada de lo que ocurre con la política. La pregunta es un poco básica y en tantos diálogos que hemos mantenido por años nunca le he preguntado algo tan simple, pero se lo voy a preguntar. ¿Alguna vez vio algo igual a esto? Mire, la historia argentina es muy rica en episodios frustrantes. Como usted dice, yo volví a Argentina, yo estaba a cargo del curso de doctorado de la Universidad de San Pablo por una simple razón: todos los economistas en Argentina querían ser ministros. Entonces había un espacio para los numeritos, la forma en la cual los economistas profesionales trabajan en el mundo. Ahora, cuando vine hace 30 y pico de años, mis primeros clientes yo impuse como condición de que yo tenía que ir con un politicólogo. O sea, es imposible hablar de Argentina sin insertar la economía en el contexto político. Hemos tenido malos gobiernos, o sea, hemos tenido equipos económicos a lo mejor con ideas equivocadas, pero con algún peso, pero equipos económicos con ideas equivocadas como con un peso declinante, donde se entera por los diarios el ministro que hay congelamiento de precios. Claramente es muy difícil. Ahora, ¿es un problema del equipo económico? No, es un problema de la coalición gobernante, que es una bolsa de datos. Y claramente, si uno piensa en el 23, claramente nosotros tenemos que ver cómo un conjunto de gente moderada que esté, déjamelo decirlo de la manera más simple, a la derecha de Cristina y a la izquierda de Milá y Esper. Nosotros necesitamos la moderación del centro para ser país normal. O sea, nosotros necesitamos copiar lo que hicieron Colombia, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Chile, que ahora está probablemente retrocediendo fuertemente, pero nosotros, y además contamos con la buena voluntad de los ministros que hicieron el cambio en todos esos países y estarían dispuestos a ayudarnos. Nosotros tenemos que ser país normal. Tampoco se le puede decir de que esto es lo peor que hubo,
porque esta es la continuación de una escalera descendente. O sea, cada vez que usted está más abajo, usted cree estar peor. Ahora, yo no me animaría a decir que es el peor de la historia, pero pega en el palo. Ya sabe que cerramos con esto el viernes, comentábamos el ejemplo de Portugal, ¿no es cierto?, que con problemas de deuda y demás, finalmente había logrado recuperarse, ¿no? Y encontramos 4 características simplísimas, ¿no? Moderación, consensos, un ministro de Economía y un liderazgo político. No es tan complicado, ¿no? Independencia del Banco Central, en el caso nuestro, porque Portugal no necesita, porque está dentro de Europa, pero claramente no es como... Mire, y además con el talento que Argentina tiene, que obviamente lo está perdiendo, pero todavía está a tiempo, lo pudieron hacer países con muchísimo menos capital humano y con muchísimas menos oportunidades que hay en Argentina todavía, y enfatizo el todavía. O sea, Argentina del 23 en adelante, porque no hay ninguna chance con esta coalición, lo único que tiene que ser aspirar es a ser normal, a integrarse al mundo. Hoy Argentina está fuera del globo terráqueo. Mire, usted da charlas sobre Latinoamérica, en el resto del mundo, ni le preguntan de Argentina sabiendo que uno es argentino. O sea, Argentina se cayó del planeta. Hay que, obviamente, la restauración de la confianza, que es la llave de la estrategia capitalista para lograr mayor empleo. La restauración de la confianza es un proceso largo. O sea, nosotros tenemos que aprender de que cuando llovían inversiones no cayó ni un goteo. O sea, restaurar la confianza es un proceso de varios, probablemente de varios gobiernos, todos en un mismo rumbo: ser normales. Querido Miguel, un gran abrazo y gracias por estos minutos con cada mañana, como siempre lo hacemos, es un gusto escucharlo. Un gran abrazo, gracias. El doctor Miguel Ángel Broda con nosotros, es las 9 de la mañana, estamos ya presentando el Mitre Informa primero, llega enseguida el doctor Comilló y luego la agenda económica de Willy, y luego llego yo con mi resumen y llega una nota súper importante al final con el señor Alejandro Katterberg, para mirar cómo está hoy en día la política, señores. Ya venimos, gracias chicos. Ahora ya no tenés un pretexto, una razón que te impide gozar. Cada mañana te informás con Marcelo Longobardi por Mitre. Presenta Mitre Informa Primero. Estudia maestría en Administración de Empresas en Universidad Siglo XXI y formate para liderar un mundo mejor. Mitre Informa Primero. Las noticias más importantes del día cada media hora. 9 de la mañana, 2 minutos en la República Argentina, cielo despejado en Capital Federal y Gran Buenos Aires. La temperatura 14 grados 4 décimos. Del día aprieta. El piquetero Ultra K dice que Alberto Fernández tiene que elegir entre De la Rúa o Néstor Kirchner. Fue durante el acto por el 17 de octubre. De acá a fin de año tenemos un Alberto que tiene que elegir ser De la Rúa o ser Kirchner. Tiene que elegir. Es así. Yo quiero que elija bien, quiero que elija ser Kirchner. Ahora, elegir ser Kirchner significa confrontar con una serie de cuestiones con los factores de poder.